Hola a todos. Hoy les voy a explicar la derivada del producto. Cuando tenemos un producto entre dos funciones, llamémosla f y g, la derivada de esa multiplicación de ese producto deberá ser la derivada de la primera, o sea, f', la derivada de f, por g, la segunda función tal y como aparece sin derivar, más el primero sin derivar, la función f tal y como está, por g', que es la derivada de la segunda función. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos x al cubo por e a la x, tenemos acá un producto donde la primera parte la podemos llamar f y la segunda parte la podemos llamar g. ¿Cómo resolvemos la derivada si lo que queremos es derivar ese producto? Debemos tener en cuenta cada una de estas componentes. Ya sé quién es f y ya sé quién es g. ¿Quién será f'? F' será la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo, recordemos derivadas de potencia, el exponente pasa a multiplicar y al exponente que teníamos le restamos 1. Entonces el 3 ahora queda frente a la x y al exponente se le resta 1 quedando solo 2. Esto será f'. ¿Y qué será g'? G' será la derivada de la exponencial. Recordemos que la derivada de la exponencial, si en el exponente solo está la letra, la derivada es ella misma, no cambia, no se altera. Esa es la particularidad de esta función. Teniendo clara cada una de las 4 componentes de la expresión, procedemos a reemplazar. F' será 3x al cuadrado por g, que es e a la x, más f, que es x al cubo, por g', que es e a la x. Esta será la derivada de esta expresión que teníamos originalmente. Tenemos ahora estos ejercicios. Vamos a resolverlos utilizando la derivada del producto. Cada uno de ellos está compuesto de dos funciones. Recordemos que para que el producto exista deben ser funciones de diferente naturaleza. Un polinomio y una trigonométrica, un polinomio y un logaritmo, un polinomio y una exponencial. No pueden ser de la misma naturaleza porque el producto podría resolverse y quedar una sola función. Cuando tenemos una sola función, pues no hay necesidad de aplicar la teoría del producto. Veamos un ejemplo de lo que he dicho. Si tenemos x a la 5 por x a la 2, no habría necesidad de resolverlo con la teoría del producto, porque x a la 5 por x a la 2 nos daría x a la 7 y simplemente resolvemos como una potencia. La teoría de la derivada del producto existe para resolver ejercicios de esta naturaleza, cuando cada una de las funciones que componen la multiplicación son diferentes. Resolvamos la derivada del producto de cada una de estas expresiones. Para esta primera, recordando que la fórmula es f'g más fg', siendo f la primera parte y g la segunda de cada uno de los productos. F', la derivada de x a la 5 será 5x a la 4. El 5 baja a multiplicar y le restamos 1. Bajó a multiplicar y le restamos 1. G sería el coseno tal y como aparece originalmente. F, x a la 5 tal y como aparece originalmente. G', la derivada de coseno es menos seno. Entonces multiplicamos por seno y le ponemos el menos. Recordemos, más por menos daría menos y podemos entonces reescribir 5x a la 4 coseno de x menos x a la 5 seno de x. Esta será la derivada de esa expresión que teníamos originalmente. Para este segundo ejercicio,
usando la misma expresión. F', la derivada del primero, 2x. El 2 baja a multiplicar y al exponente le restamos 1. Por g, esta parte tal y como nos la entregan, logaritmo natural de x, más f, que sería x al cuadrado, por g', la derivada del logaritmo natural, recordemos que es 1 sobre x. Acá se puede operar, el ejercicio se resume en 2x logaritmo natural de x, el cuadrado y la x sencilla se pueden simplificar y solo quedaría una x. Finalmente, esta será la derivada de esta expresión. Con esta última, utilicemos nuevamente la fórmula para la derivada del producto. F', la derivada de esto. El 7 pasa a multiplicar dándonos 14 y le restamos 1 al exponente, quedarían solo 6. Por g, la exponencial tal y como nos la entregan, más f, esta partecita como está originalmente, por g', la derivada de la exponencial, si el exponente solo trae a la x, vuelve a ser e a la x. De esta forma, hemos encontrado la solución para la derivada de este producto. Con esto queda resuelto el tema de la derivada del producto, en la cual debemos utilizar siempre esta expresión. Espero haber sido claro y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.